Me llamo Carmen Ruiz y tengo 75 años. Nací en Triana, un barrio con olor a pan recién hecho, al humo de brasero y a sábados de misa y mercado. A veces, cuando el río está tranquilo y el sol golpea los tejados con esa luz perezosa del sur, vuelvo mentalmente a aquellos días donde el mundo parecía tener un orden, donde las madres eran pilares, las hijas promesas, y la vida, aunque dura, se entendía. Siempre he sido costurera. No por elección romántica ni por inspiración divina como esas que salen en las películas, sino por necesidad. Aprendí a coser de niña, viendo a mi madre remendar calcetines, arreglar sábanas, ajustar camisas para que los años no se notaran en los cuerpos que envejecían dentro de ellas. A los 14 ya trabajaba en un taller de novias en la calle Feria, y a los 20 tenía mis propias clientas. Nunca fui ambiciosa, al menos no en el sentido moderno. Mi mayor aspiración era tener un hogar limpio, comida en la mesa y una hija que pudiera estudiar sin preocuparse por el dinero. Y eso hice. Todo lo que fui, todo lo que tuve, lo cosí punto por punto para ella. Mi marido, Manuel, fue un hombre bueno, pero breve. Murió cuando nuestra hija Laura tenía solo 8 años, de una enfermedad tan silenciosa como cruel. Recuerdo aquel invierno como una neblina. El frío de las baldosas, el silencio del teléfono, el peso de las facturas que se acumulaban en la cómoda. Me quedé sola, sin viudedad decente, con una niña que lloraba por las noches y preguntaba si papá la vería desde el cielo. Le dije que sí, aunque yo misma lo dudaba, porque necesitaba que al menos uno de nosotros tuviera fe. Para entonces ya trabajaba en casa, cosiendo por encargo. Trajes de comunión, mantones bordados, cortinas lujosas para pisos ajenos. Me hice conocida entre las señoras de buena posición. Esas que quieren que sus vestidos parezcan franceses, pero les cobren como si fueran de mercadillo. Nunca protesté. Cada euro que ganaba lo metía en un sobre con la palabra futuro escrita a mano. Era mi manera de protegernos. A veces tenía que elegir entre ir al dentista o comprarle a Laura los libros del colegio. Siempre ganaban los libros. Laura fue mi motor, mi obra, mi altar. Era lista, guapa, educada. Siempre que podía la llevaba conmigo a entregas de trabajo para que viera lo que costaba ganarse el pan, para que aprendieras a moverse con respeto, pero también con dignidad. Recuerdo que una vez, con solo 10 años, me dijo: «Mamá, yo un día seré jefa y tú no coserás más». No supe si reír o llorar. No le dije que yo no quería dejar de coser, que lo que quería era que ella no tuviera que hacerlo. Supe entonces que el éxito de Laura sería mi verdadera redención. Durante años fui el sostén invisible de su ascenso. Pagué su carrera de administración en Madrid, aunque nunca lo conté a nadie. Me privaba de vacaciones, de cenas, de calefacción en invierno para poder enviarle el dinero exacto cada mes, con una nota que decía: «Cuídate y estudia». Ella lo agradecía, al menos eso creí durante mucho tiempo. Después vinieron sus prácticas, su primer empleo, su idea de abrir una agencia de organización de eventos. Todo sonaba moderno, ambicioso, arriesgado. Yo temblaba por dentro, pero le dije que sí, que adelante. Vendí unas joyas de mi madre y parte del terreno que aún me quedaba en el pueblo. Le di todo lo que pude sin esperar devolución, porque no se da con factura cuando se trata de los hijos. Cuando la agencia empezó a crecer, yo la ayudaba con arreglos, decoraciones, pequeños detalles de última hora. A veces me pedía consejos sobre manteles, sobre telas, sobre flores. Me hacía sentir útil. «Mamá, sin ti esto no sería posible», solía decir.
y yo me aferraba a esas palabras como quien guarda un recuerdo en una cajita de música, sin querer ver si seguía funcionando. Me decía a mí misma que algún día, cuando todo se estabilizara, ella volvería a verme con los mismos ojos con los que me miraba de niña. No hacía falta una mansión ni reconocimientos públicos, solo una silla en su mesa, un lugar en su vida, una fotografía en su pared. La última vez que sentí esa cercanía fue cuando me pidió que la ayudara a preparar su gran evento. Es una celebración por los 10 años de la agencia, mamá. Vendrán clientes, periodistas, amigos, toda la gente que me ha acompañado. Hizo una pausa. ¿Y tú? Esa frase me dio esperanza. Me entregué de lleno. Pagué parte del cóctel porque faltaba cubrir algunos extras. Adelanté dinero al fotógrafo porque los bancos tardan con las transferencias. Aporté ideas para la decoración. Planché manteles en mi salón durante días. Ni me importó que no apareciera en la web de la empresa ni en la lista de colaboradores. Tú estás por encima de eso, me decía Laura. Yo lo aceptaba, como quien acepta una excusa con tal de no mirar la verdad de frente. Pero dentro de mí, algo comenzaba a inquietarse. No era celos, no era rabia. Era una punzada leve, como la de una aguja mal enhebrada, que no se ve pero deja marca. Me daba cuenta de que ya no me llamaba para pedirme consejos, sino favores, que cuando llegaban los clientes me pedía que me quedara detrás, porque la imagen de la empresa debía ser moderna. Que ya no era mi madre, la costurera, sino una amiga de la familia que sabe mucho de telas. No protestaba. Me decía que era parte del proceso, que los hijos cambian, que es natural. Pero una cosa es que cambien y otra que te borren. Aquel día, al despertar, me puse mi vestido azul de lino, el que reservaba para las ocasiones especiales. Me recogí el pelo como siempre le gustaba a Manuel, con una horquilla de plata. Preparé un pequeño paquete, un pañuelo bordado a mano con las iniciales de Laura y la fecha del evento. Un gesto simbólico. Un recuerdo de lo que fui para ella. Caminé hacia el hotel con paso lento pero firme, respirando hondo cada pocos metros. Estaba nerviosa, pero ilusionada. Me dije que era mi día también, aunque nadie lo supiera. Cuando llegué, el edificio resplandecía. Lámparas de cristal, moqueta nueva, empleados corriendo de un lado a otro. Un chico joven con auriculares me pidió el nombre para la lista. Dije, Carmen Ruiz, madre de la organizadora. Me miró de reojo y murmuró un «Ah, sí, un momento». Buscó en una carpeta, frunció el ceño, llamó a otra compañera. Finalmente me entregó una tarjeta con el número de mi mesa, la 18. Está al fondo, cerca del área de servicio, dijo con una sonrisa mecánica. Le agradecí sin entender del todo. Caminé hacia adentro, entre mesas repletas de rostros maquillados y copas brillantes. Escuchaba risas, comentarios sobre decoración, elogios para Laura. Todo parecía perfecto. Pero al llegar a mi mesa, algo se quebró. Estaba sola, junto a un biombo que tapaba el paso del personal. Una silla sin respaldo tapizado, una servilleta mal doblada, una vista parcial del escenario. Nadie a mi alrededor. Nadie que me esperara. Nadie que supiera que estaba allí. Y en ese momento, con el pañuelo bordado todavía en el bolso y la sonrisa congelada en la cara, comprendí que no solo me habían apartado físicamente, me habían borrado. Del todo. No sé cuánto tiempo estuve sentada en aquella mesa, fingiendo que no pasaba nada, que todo estaba bien, que quizás había habido un error que se corregiría en cualquier momento. Me repetía eso,
como quien reza una letanía para no quebrarse delante de los demás, para no mostrar la grieta que se empieza a formar por dentro. Pero con cada minuto que pasaba, con cada brindis a lo lejos, con cada carcajada apagada que llegaba desde el centro del salón, iba entendiendo que no era un error, que no había confusión, que esa mesa olvidada en la esquina, junto a un perchero de servicio y un falso muro de plantas artificiales, era mi sitio previsto, cuidadosamente elegido por alguien. Era un sitio de descarte, un lugar para los que sobran. Y esta vez, la que sobraba era yo. Desde donde estaba podía ver apenas una franja del escenario, los ramos de flores, la iluminación blanca y cálida, el logo de la empresa proyectado en una pantalla curva que costaba más de lo que yo había pagado por mi coche. Laura subió al estrado, impecable como siempre, vestida con un mono de satén negro, el pelo recogido en una coleta alta, los labios pintados de rojo oscuro, el aplomo de las mujeres que saben lo que hacen y lo que quieren. Aplaudí como todos, aunque nadie me miraba. Sentí una punzada en el estómago, mezcla de orgullo y dolor. Escucharla hablar con tanta seguridad. Ver cómo controlaba a la sala con un gesto. Cómo los asistentes la miraban con admiración. Me recordó aquella niña que recitaba poesías en la escuela y recibía medallas en los actos de fin de curso. Mi Laura. La misma. Y sin embargo tan lejos de mí. Comenzó su discurso agradeciendo a los invitados, a los clientes por su confianza, a su equipo por la dedicación, a su socia Clara, que apenas apareció en los inicios y ya figuraba como cofundadora. Y luego a personas clave, que la apoyaron siempre. En silencio. Escuché esa frase con atención. Por un instante creí que me nombraría. Me senté más erguida, acomodé la falda, me preparé para recibir una palabra, un guiño, aunque fuera un gracias mamá, desde lo alto. Pero lo que vino fue una mención a su mentora universitaria, a una antigua profesora de instituto y a la madre de su amiga Clara, que siempre creyó en mí como si fuera su propia hija. Tragué saliva con dificultad, sentí cómo me ardían los ojos, pero no permití que las lágrimas asomaran. Me dije que no era momento para debilitarme, que ya habría tiempo para llorar. Me repetí que quizás se había olvidado, que quizás más tarde, en privado, se disculparía. Terminó su discurso entre aplausos. La música volvió a sonar y los camareros comenzaron a servir las copas. Algunos se acercaban al escenario a saludarla, a tomarse fotos. Vi cómo se acomodaba para las cámaras, cómo se giraba en el ángulo exacto que la favorecía, cómo posaba junto a un cartel gigante con su nombre. Las imágenes se proyectaban en tiempo real en las pantallas laterales. Y entonces ocurrió. En una de las secuencias visuales, mientras los invitados aplaudían y reían, comenzaron a pasar fotografías de la trayectoria de la empresa. Eran imágenes cuidadas, profesionales, bien editadas. Laura en reuniones, Laura preparando eventos, Laura con sus clientas sonrientes. Luego aparecieron algunas más personales. Su graduación, sus primeros pasos como empresaria, celebraciones familiares. Y allí estaba. Una foto tomada en nuestro antiguo salón, con las paredes llenas de diplomas y recortes de prensa. Laura en el centro, con un vestido blanco que yo misma le había cosido, y a su lado, el vacío. Un borrón en la imagen, una zona blanqueada digitalmente, un espacio que claramente había sido editado. Lo supe al instante. Esa imagen era de una fiesta que yo misma había organizado, que había preparado durante semanas. Recordaba perfectamente esa tarde. El calor sofocante de agosto. El mantel de encaje que saqué especialmente para la ocasión. Los canapés que preparé con mis propias manos. Yo estaba a su lado en esa foto. Lo recuerdo bien. Pero me habían borrado. Me temblaron las piernas, aunque seguía sentada.
Me llevé una mano al pecho como si pudiera contener la ola de tristeza que me ahogaba por dentro. Me habían borrado. No omitido. No olvidado. Borrado, como se borra una mancha, como se elimina un error. Me habían eliminado de la historia, como si no hubiera estado, como si no importara. Esa imagen fue seguida por otra similar. Y otra más. En todas, mi presencia era evidente por el contexto, por los detalles, por el recuerdo que aún ardía en mi memoria. Pero en ninguna aparecía, como si alguien hubiera decidido que yo no encajaba en la narrativa, que mi rostro envejecido, mis manos con manchas del tiempo, mis vestidos modestos, no armonizaban con la estética brillante y exitosa que Laura quería proyectar. Entonces, mientras aún procesaba el golpe, alguien se acercó a mi mesa. Una mujer joven, con una tablet en la mano y un vestido entallado color marfil. Me miró como se mira a una extraña, con cortesía apurada. «Perdone, ¿es usted del catering?», preguntó sin malicia, sin darse cuenta del cuchillo que clavaban sus palabras. Tardé unos segundos en reaccionar. «No, soy la madre de Laura», respondí, casi en un susurro. La joven parpadeó, sorprendida. «Oh, disculpe. No la tenía en la lista». Me disculpé yo también, como si hubiera cometido alguna falta por estar allí. Ella se alejó sin más, consultando su tablet con nerviosismo. Y yo me quedé sola, más sola que nunca, sintiendo que todo el esfuerzo, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, se habían convertido en nada. Pasó un rato hasta que vi a Laura acercarse. Venía sola, con paso apresurado, seguramente avisada por alguien de que una señora mayor decía ser su madre y estaba en un rincón. Se detuvo frente a mí, hermosa, elegante, segura, pero sus ojos no tenían la calidez de otros tiempos. «Mamá», dijo, con una sonrisa nerviosa. «¿Qué haces aquí? Pensé que vendrías más tarde». «Estoy desde el principio», contesté, sin rencor, sin ironía, solo con verdad. Ella se mordió el labio y miró alrededor. «Lo siento por la ubicación. Hubo cambios de último momento. Clara reorganizó algunas cosas y... Bueno, tú sabes cómo es esto». «Sí, sé cómo es», dije sin moverme. «Sé exactamente cómo es. Mamá, no hagas una escena», pidió, con una voz que no era un ruego, sino una orden disfrazada. «No estoy haciendo ninguna escena, Laura. Solo estoy sentada en el sitio que me asignaste, mirando cómo has reconstruido tu historia sin mí». Ella frunció el ceño, incómoda. «Es solo una presentación, un montaje visual. No significa nada». «Para ti no significa nada. Para mí significa todo». Hubo un silencio. La música seguía, la gente reía, el vino seguía fluyendo. Pero en ese pequeño espacio entre las dos, se hizo un vacío que ya no podía llenarse. Laura me acarició el brazo con torpeza. «Luego hablamos, ¿sí? No quiero que este día se estropee». «Claro, cielo», dije, con la misma voz con la que solía calmarla de niña. La vi alejarse, sin mirar atrás, con la cabeza alta, con su imagen intacta, sin manchas, sin arrugas, sin madre. Y entonces supe que no se trataba de una confusión, no era un olvido. Era una decisión, una elección deliberada de borrar mi figura, mi historia, mi aporte. Y por primera vez en muchos años, sentí que algo dentro de mí se levantaba. Una voz que había estado dormida, silenciada por años de entrega, por décadas de amor no correspondido, comenzó a decirme que ya era suficiente.
que había una diferencia entre amar y dejarse borrar. Que ser madre no significaba ser invisible. Apreté el bolso entre las manos. Sentí el pañuelo bordado aún dentro. Y entendí que aquel regalo ya no tenía a quién dárselo. Porque no se regalan recuerdos a quienes se esfuerzan en olvidarlos. Me levanté despacio, con la dignidad intacta, y salí de aquel salón sin hacer ruido, sin escándalo, sin lágrimas. Pero con una decisión clara latiéndome en el pecho como un tambor silencioso. Si ellos habían elegido borrar mi existencia, yo también podía elegir qué hacer con lo que aún me pertenecía. Porque había una historia que no podían reescribir, la mía. Y estaba a punto de reclamarla. Caminé de regreso a casa en silencio, sin encender la radio, sin mirar el teléfono, sin pensar siquiera en qué hora era. Sentía el cuerpo entumecido, como si lo que acababa de vivir no hubiera sido real del todo. Como si aún pudiera despertarme y descubrir que todo había sido un malentendido, una confusión de última hora, una torpeza organizativa sin intención de herir. Pero al llegar a mi calle, al ver la fachada apagada de mi edificio, las persianas medio bajadas de mi balcón, el buzón con propaganda acumulada, supe que no había error, que no había lugar para la esperanza. Lo que había ocurrido era deliberado, fríamente ejecutado. Una elección consciente de colocarme en los márgenes, de eliminarme con cuidado quirúrgico, como quien retira una fotografía vieja de un álbum para que la historia parezca más limpia, más cómoda, más estética. Subí lentamente las escaleras, aunque el ascensor funcionaba. No quería oír mi propia respiración en el encierro metálico. Quería sentir los escalones bajo los pies, escuchar el eco de mis pasos, como si con cada uno pudiera ir soltando parte de lo que me oprimía el pecho. Al entrar al piso, todo estaba como lo había dejado. La lámpara del comedor encendida, el bolso que usé para llevar el regalo aún sobre la silla, el vestido de repuesto colgado en la puerta del armario, y sobre la mesa del salón, el libro de cuentas, abierto, con las facturas y comprobantes que había organizado días antes. Me acerqué y pasé la mano por los papeles, como si tocarlos me diera una prueba tangible de lo que había sido. Ahí estaban los pagos. El del catering, con su número de contrato y su adelanto del 50%. El del fotógrafo, pagado en su totalidad porque Laura me había dicho que quería asegurar la fecha con antelación. El del decorador, con el Pintoadechem listado de materiales que habían elegido juntas en una tarde de julio, cuando aún pensaba que ese evento sería también mío. Revisé cada uno de los documentos como si necesitara verificar mi propia memoria, como si temiera que, igual que me habían borrado de las imágenes, me hubieran borrado también de los hechos. Encendí la tetera casi por instinto, no porque tuviera ganas de té, sino porque necesitaba ocupar las manos, llenar el silencio con algo cotidiano. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré las fotos en la estantería del salón. Allí estaba Laura, en su graduación, con toga y birrete, con esa sonrisa luminosa que siempre tuvo. Allí estábamos las dos, en una feria del libro de barrio, cuando tenía 9 años, y se empeñó en que le comprara un cuento de princesas, aunque ya sabía leer novelas. En otra imagen más vieja aparecía Manuel, mi esposo, abrazándonos a las dos desde atrás. Era un retrato feliz, humilde, sincero. Me pregunté en qué momento esa imagen había dejado de ser suficiente para ella. ¿En qué instante empezó a parecerle una carga, un borrón, una pieza incómoda en su historia de éxito? Había algo en mi ropa, en mis arrugas, en mi forma de hablar, que le avergonzara. Había sido demasiado madre, demasiado entregada, demasiado presente. Me senté con la taza caliente entre las manos y recordé una conversación con mi vecina Adela, ocurrida hacía unos meses. Estábamos en el portal, esperando que pasara la lluvia. Ella hablaba de sus nietos,
de cómo su hija apenas la llamaba. Yo, en cambio, le contaba con orgullo que Laura me incluía en sus planes, que me pedía ayuda con la empresa, que confiaba en mí. Adela me miró entonces con una sonrisa triste y me dijo: «A veces confundimos necesidad con amor. Lo sabrás cuando dejes de ser útil». Aquella frase me dolió en su momento. Me pareció injusta, amarga. Pensé que Adela era una mujer vencida por la vida. Pero ahora esas palabras volvían a mí con la fuerza de una premonición cumplida. No había sido el amor lo que me mantenía cerca de Laura. Había sido mi utilidad. Y cuando dejó de necesitarme, cuando pudo presentarse sola ante el mundo, simplemente me hizo a un lado. No dormí esa noche. No por rabia, ni siquiera por tristeza, sino por algo más hondo, más difícil de nombrar. Era una mezcla de decepción y de vértigo. De repente, me sentí como si estuviera en una casa sin muebles, en una ciudad sin nombre, en un cuerpo ajeno. Todo lo que había dado, todo lo que había sido, carecía de peso, de forma, de sentido. A las 6 de la mañana salí a caminar. El cielo empezaba a aclarar y las calles estaban vacías, húmedas por la lluvia de la madrugada. Caminé sin rumbo, pasando por las tiendas cerradas, por los portales aún dormidos, por los parques donde solo las palomas me hacían compañía. Me detuve frente a una vidriera que mostraba vestidos de fiesta, trajes de novia, zapatos brillantes. Recordé los años en que yo misma confeccionaba prendas como esas, con dedicación minuciosa, cuidando cada costura, cada dobladillo, cada botón. Pensé en las novias que lloraban de emoción al verse en el espejo, en las madres que me daban las gracias por hacer que sus hijas brillaran. Me di cuenta de que, en todo ese tiempo, nadie me había tomado una sola fotografía. Nadie había documentado mi trabajo. Nadie había inmortalizado mis manos, mis tijeras, mi aguja. Era como si nunca hubiera existido. Volví a casa con una certeza nueva, amarga, pero liberadora. Ya no podía seguir esperando reconocimiento de quien no quería verlo. Ya no podía seguir entregando sin recibir siquiera un lugar en la mesa. Me senté nuevamente frente al libro de cuentas. Lo cerré con cuidado, lo guardé en el cajón y tomé el móvil. Llamé a Marta, mi abogada de confianza, una mujer seria, discreta, que había llevado mis trámites desde hacía años. Le pedí una cita urgente. Me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que no, pero que iba a estarlo. Luego llamé a Clara, la contable del catering. Le dije que necesitaba revisar el contrato, que había decidido no cubrir el pago final. Ella se mostró sorprendida. Intentó convencerme. Me recordó que ya se había servido la mitad del evento. Le contesté que había cláusulas que contemplaban cambios por incumplimientos y que había sido excluida de mi propio acto. Lo mismo hice con el fotógrafo, con el florista, con el proveedor de sonido. A cada uno le expliqué, con educación pero con firmeza, que yo ya no me sentía vinculada con esa celebración, que no era parte del evento, que había sido despojada de todo derecho simbólico y emocional. Algunos protestaron. Otros lo aceptaron con resignación. Marta se encargó del resto. En cuestión de horas, el andamiaje económico que sostenía la imagen perfecta de Laura empezó a tambalear. No lo hice por venganza. No lo hice por herir. Lo hice por dignidad. Porque entendí que, al permitirme ser borrada, estaba traicionando mi propia historia. Porque ser madre no implica aceptar cualquier forma de desprecio. Porque si no me reconocen, tampoco tienen derecho a lo que construí. Era la primera vez en mi vida que actuaba con ese tipo de claridad. Sentí miedo, sí. Sentí dudas. Pero también sentí algo parecido a la libertad. Pasado el mediodía empezaron los mensajes. Primero de Clara,
luego del jefe de producción, más tarde del administrador del hotel. Todos con un tono de urgencia, con frases como «Hay que resolver esto cuanto antes. Nos encontramos con problemas de cobro. Necesitamos una solución». No respondí. Dejé el móvil sobre la mesa y me preparé una tortilla con lo que tenía en la nevera. Comí despacio, saboreando cada bocado, como si con cada masticación pudiera reafirmar mi presencia, mi derecho a existir. Después lavé los platos, barrí el suelo, regué las plantas del balcón. La normalidad, esa rutina que tantas veces me había sostenido en los peores momentos, volvía a ser mi refugio. Pero esta vez no era resignación. Era recuperación. Era el inicio de algo que aún no sabía nombrar, pero que se sentía como el principio de mí misma. A las 5 de la tarde, tocaron el timbre. Me asomé por la mirilla. Era Laura. Detrás de ella, su rostro crispado, los ojos desencajados, estaba Daniel, su marido. No abrí enseguida. Respiré hondo. Me acomodé el cabello. Me miré en el espejo del pasillo. Me vi ojerosa, cansada, mayor. Pero también me vi entera. Por primera vez en mucho tiempo, me vi. Y eso era suficiente. Entonces, giré la llave y abrí la puerta. Cuando cerré la puerta detrás de Laura y Daniel, el silencio que quedó en el piso fue tan denso que por un instante me pareció irreal, como si hubiese apagado el mundo entero con un giro de llave. Me quedé de pie en el pasillo, sintiendo la vibración aún fresca de la discusión, de los reproches velados y de las palabras no dichas que colgaban en el aire como cortinas de polvo. Me sentía agotada, pero no vencida. Sentía que algo en mí había cambiado definitivamente, como si una capa invisible de resignación que había llevado sobre los hombros durante años se hubiese desprendido en un solo acto. No lloré, no grité, solo caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua y me senté a la mesa con la lentitud de quien está empezando a reconocer su nuevo lugar en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una madre en deuda con nadie, ni una mujer pendiente de la aprobación de su hija. Me sentí, sencillamente, yo. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, de ese azul casi desvergonzado que aparece después de una tormenta. Abrí las ventanas del salón y dejé que el aire fresco barriese los rincones de la casa, como si quisiera expulsar también la tristeza que se había acumulado en las paredes. Encendí la radio, preparé café y me senté en mi sillón favorito con una libreta en el regazo. Empecé a escribir, no un diario, ni una carta, sino una especie de inventario emocional. Los momentos en los que me sentí amada, los en los que me sentí usada, las veces que dije que sí cuando quise decir que no, las fotos que nunca colgué, las palabras de reconocimiento que nunca llegaron. No lo hacía con rencor, sino con la necesidad de ver mi vida con claridad, de medir con exactitud lo que había dado y lo que había recibido. Escribir fue como coser una prenda vieja, puntada por puntada, remendando la memoria con hilo nuevo. Esa tarde me llamó Carol, mi amiga de toda la vida, la única que sabía todo de mí, sin que yo tuviera que explicarlo. Me preguntó cómo había salido el evento, si Laura había brillado como imaginaba, si todo había sido tan hermoso como lo planeado. Le respondí con una risa suave, casi sin ironía, que sí, que todo fue perfecto, salvo por el pequeño detalle de que yo no estuve allí. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, y luego su voz firme, como siempre. ¿Qué te hizo, Carmen? Le conté todo, desde la mesa escondida hasta las fotos manipuladas, desde la mirada de Laura hasta mi decisión de retirar el apoyo económico. No interrumpió, no me juzgó, solo escuchó. Y al final dijo lo único que necesitaba oír. Hiciste bien.
Fue como una bendición, como un sello que validaba mi dolor y lo convertía en acción. Me sentí menos sola. Después de colgar, me senté de nuevo frente al escritorio y abrí la caja donde guardaba los papeles importantes. Los recibos de los pagos, las escrituras, las pólizas de seguros, los documentos que daban cuenta de todo lo que había construido y, compartido con Laura sin condiciones, me detuve en una carpeta de color burdeos que no abría desde hacía años. Dentro estaba el borrador de mi testamento. Lo leí con atención. Todo estaba destinado a Laura. El piso, los ahorros, las joyas de familia, incluso el taller antiguo que aún conservaba cerrado en el barrio viejo, lleno de máquinas de coser, moldes y tejidos que me recordaban quién fui antes de ser solo madre. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente llamé a Marta, mi abogada, y le pedí que viniera a casa. Le expliqué que quería hacer modificaciones al testamento, actualizar las cláusulas, dejar instrucciones claras sobre mis bienes. Marta, siempre profesional, me miró con una mezcla de respeto y discreta curiosidad. Cuando terminé de explicarle, asintió en silencio y me pidió los documentos. ¿Estás segura de todo esto, Carmen?, preguntó con la delicadeza de quien conoce el valor simbólico de cada decisión. Más que nunca, respondí. Firmamos los papeles esa misma tarde. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa, como si el mundo esperara mi siguiente movimiento. Laura no llamó, y yo no la busqué. Daniel me escribió un mensaje breve, pidiéndome una reunión para hablar con calma. No respondí. Me limité a observar desde la distancia cómo empezaban a tambalearse las piezas del castillo que habíamos levantado juntas. Me enteré por Carol que algunos contratos habían quedado en el aire, que la empresa estaba siendo cuestionada por los proveedores, que la prensa local había notado la ausencia de la madre de la fundadora en un evento tan emblemático. Empezaban a surgir preguntas, murmullos, dudas. Yo no decía nada. Solo miraba. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, recibí una llamada de una periodista cultural que había conocido años atrás en un evento de moda. Había oído rumores. Quería saber si podía entrevistarme para un artículo sobre mujeres invisibles en la construcción del éxito familiar. Me reí al escuchar el título, y le dije que sí. Nos reunimos en un café modesto del centro, lejos de los salones elegantes que Laura solía frecuentar. Le conté mi historia sin dramatismo, con la calma de quien ha hecho las paces con la verdad. Hablamos durante 2 horas. Al despedirnos, me abrazó con fuerza. «Gracias por no callarte más», me dijo. Y sentí que algo dentro de mí se acomodaba. El artículo salió publicado una semana después. Se titulaba «La sombra que bordó el éxito» y ocupaba 3 páginas centrales con fotos antiguas, detalles de mis aportes financieros, anécdotas de mi trabajo en el taller y fragmentos de mi relato. No mencionaba a Laura directamente, pero la implicación era clara. Fue un pequeño sismo en el mundo superficial de los eventos sociales. Algunos me llamaron para felicitarme. Otros, para preguntar si todo era cierto. La mayoría, simplemente, guardó silencio. Laura no me llamó, pero sé que lo leyó. Unos días después, recibí una carta en el buzón. No era de Laura, sino de una joven llamada Lucía, una antigua empleada de la empresa de mi hija, que había trabajado como asistente en sus primeros años. Me agradecía por contar mi historia, por haber puesto palabras a lo que muchas mujeres vivían en silencio. Me decía que había dejado su empleo tiempo atrás porque sentía que la empresa había perdido su alma. Me conmovió profundamente. Comprendí que mi voz, aunque tardía, tenía eco. Decidí entonces que no quería seguir siendo solo una reacción a una injusticia.
que no bastaba con defenderme, que quería construir algo nuevo desde este lugar de madurez y claridad. Saqué del armario algunas telas antiguas, encendí la vieja máquina de coser y me puse a trabajar en un proyecto que había soñado hacía años y que siempre pospuse por falta de tiempo, o porque Laura me necesitaba. Una línea de prendas para mujeres, mayores, hechas con telas nobles, cortes cómodos y diseños que celebraran la edad sin disimularla. Lo llamé Hilo Vivo. Lo registré. Diseñé los primeros modelos. Y con la ayuda de Carol, que se convirtió en mi primera clienta y mi embajadora informal, comencé a mostrar mis piezas en ferias locales, pequeñas galerías y redes sociales. Nunca imaginé que tendría tanta respuesta. Mujeres de mi edad y más jóvenes empezaron a escribirme, a pedirme prendas, a contarme sus historias. Cada prenda que entregaba llevaba una etiqueta que decía: «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Fue entonces, en medio de esa nueva energía, cuando un día me llamó Elvira, una mujer que había sido socia de Manuel, mi marido, en sus primeros años de trabajo. Me contó que estaba organizando un homenaje a trabajadores históricos del barrio y que querían incluirme como representante de las mujeres costureras que habían sostenido la industria local en las sombras. Me reí al principio, pensando que era una exageración. Pero cuando insistió, cuando me dijo que había otras mujeres nominadas, que sería un evento sencillo pero sincero, acepté. El acto fue en una biblioteca del ayuntamiento. Había flores, fotos antiguas, vecinos de siempre. Me entregaron una placa que decía: «Por coser historias con paciencia, amor y dignidad». La sostuve entre las manos con una emoción que no supe disimular. Sentí que, de alguna manera, el círculo comenzaba a cerrarse. No como una venganza, no como una revancha, sino como una forma de justicia silenciosa. Como el acto sereno de ocupar por fin el lugar que siempre había sido mío. Un lugar sin aplausos falsos, sin focos, pero con verdad. Y en ese momento, sentada entre personas que me miraban a los ojos, que sabían mi nombre y lo pronunciaban con respeto, comprendí que nunca más iba a dejar que me borraran. Que mi historia, con todos sus hilos invisibles, era mía. Y que yo, por fin, estaba dispuesta a contarla entera. Las semanas que siguieron al artículo y al pequeño homenaje en la biblioteca fueron de una calma engañosa, como esa brisa quieta que se siente justo antes de que estalle una tormenta. Yo lo sabía, lo presentía en la forma en que la gente me miraba un segundo más de lo normal en la calle, en los mensajes ambiguos de conocidos que preguntaban si estaba todo bien con Laura, en el silencio cargado de mi teléfono que no sonaba. Sentía, sin necesitar confirmación, que se gestaba una reacción, que el castillo de papel que mi hija había construido con tanto esmero y donde me había dejado fuera, estaba empezando a crujir bajo el peso de las verdades no dichas y de las decisiones que yo, por fin, había empezado a tomar por mí misma. El primer golpe no tardó en llegar. Una notificación legal que me acusaba, formalmente, de difamación y de incumplimiento de compromisos financieros relacionados con la organización del evento. La carta, redactada en lenguaje jurídico frío y distante, llevaba el membrete de una firma de abogados que Laura y Daniel habían contratado. Me temblaron las manos al sostenerla. No por miedo al proceso. Sabía que contaba con respaldo legal y que todo lo hecho estaba documentado, sino por lo que significaba. Mi hija no solo había decidido alejarme, reescribir su historia borrando mi existencia, sino que ahora me enfrentaba como si fuera una amenaza, una adversaria, como si toda una vida de sacrificios se redujera a un daño reputacional. Llamé a Marta de inmediato y vino esa misma tarde a casa. La recibí con una taza de té y un fajo de documentos que ya había empezado a organizar por instinto. Copias de transferencias,
correos electrónicos, recibos de cada uno de los aportes que hice para la empresa, y especialmente para el evento. Marta leyó en silencio, marcando con pequeños adhesivos los puntos clave. Al terminar, se quitó las gafas, me miró y dijo, con esa claridad que siempre me ha tranquilizado: «Esto es un movimiento de presión, Carmen. No tienen fundamento sólido, pero quieren asustarte. Te propongo que respondamos con una contrademanda por apropiación indebida de imagen y uso de fondos sin autorización explícita». Asentí, no con la furia de quien quiere venganza, sino con la serenidad de quien, por fin, se ha cansado de agachar la cabeza. No era solo por mí. Era por todas las veces que había sentido que mi lugar en la vida de mi hija dependía de mi silencio. Esa misma noche, redactamos la primera respuesta legal. Al día siguiente, el escándalo estalló. Algún medio, quizás alertado por la presentación simultánea de documentos, publicó una nota titulada «La madre olvidada tras la fiesta de los millones». El artículo hacía un repaso de los eventos recientes, citaba fragmentos de mi entrevista anterior y añadía una nueva información. Documentos que probaban mi rol financiero en la creación de la empresa de Laura y en la organización del evento que ahora se había convertido en símbolo de la controversia. La nota no era amarilla, pero sí provocadora. Y sobre todo, era veraz. De pronto me vi en medio de una tormenta mediática, no como víctima, sino como símbolo. Mujeres mayores que llamaban a la radio para contar cómo habían sido desplazadas por sus propias hijas. Editoriales que hablaban del eterno sacrificio femenino, no reconocido. Programas de televisión que pedían entrevistas. Me negué a todas. No quería convertirme en una cara para vender drama. Mi historia no era entretenimiento. Era un reclamo de dignidad. Pero Laura no lo entendió así. A los pocos días vino a buscarme. Llegó sin avisar, tocando el timbre con insistencia, con el rostro desencajado por la mezcla de rabia y nerviosismo. Abrí la puerta sin decir palabra. Me aparté y la dejé entrar. No hizo falta que hablara mucho. En cuanto cerró la puerta, empezó a caminar de un lado a otro del salón, lanzando frases atropelladas, acusaciones, reproches. Me culpó de arruinarle la imagen, de poner en riesgo contratos con clientes, de exponer asuntos familiares que se debían resolver en privado. Me quedé sentada en mi sillón, observándola como quien ve a una desconocida ocupar el cuerpo de alguien amado. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, respirando con dificultad, le pregunté con voz calma: «¿En qué momento dejaste de verme como tu madre, Laura?» Ella no supo responder. Su rostro pasó por todas las etapas de la duda. Confusión, defensa, vergüenza. Finalmente murmuró algo sobre no querer lastimarme, sobre hacer lo que creía mejor para su imagen. Le pregunté entonces si su imagen era más importante que mi existencia. Y por primera vez, vi que no tenía respuesta. En ese momento entendí que ya no tenía sentido seguir esperando otra versión de ella. Que Laura había elegido quién quería ser. Y que en esa elección, yo no tenía cabida. La siguiente semana fue una espiral de llamadas, comunicados legales, reuniones con Marta y nuevas publicaciones. Cada paso que daba parecía enfurecer más a Laura, que a través de su equipo legal y de declaraciones públicas intentó desacreditarme, minimizar mis aportes, incluso insinuar que mi edad me hacía confundir recuerdos. Esa última frase fue la gota que colmó el vaso. Decidí entonces ir más allá. Abrí al público los registros contables que aún guardaba del primer año de su empresa, las copias de los correos donde me pedía dinero para salvar entregas, los bocetos que había hecho para decorar su primera oficina. Los subí a una página que Carol me ayudó a crear. Las manos que no aparecen en la foto.
En 2 días, la página se volvió viral. Pero lo más impactante fue la respuesta de otras mujeres. Recibí cientos de mensajes. Historias de madres, abuelas, tías, vecinas, todas desplazadas, todas utilizadas, todas invisibilizadas. No era solo mi Ecovy historia, era un patrón. Con esa energía acumulada, Marta y yo presentamos la contrademanda formal. Fue un documento robusto, detallado, respaldado por decenas de pruebas. Cuando se notificó oficialmente, el tono del equipo de Laura cambió. Las respuestas dejaron de ser arrogantes. Comenzaron las llamadas de mediadores, propuestas de conciliación, sugerencias de resolver esto entre familia. Pero ya era tarde. No por orgullo, sino porque entendí que había una diferencia enorme entre reconciliar y permitir. Y yo no iba a permitir que se borrara todo lo que fui por miedo a incomodar. No iba a permitir que mi historia quedara reducida a un escándalo silenciado por conveniencia. Lo que había comenzado como un acto de defensa se había convertido en un ejercicio de memoria. Yo no estaba luchando por reconocimiento. Estaba luchando por verdad. La última vez que vi a Laura en persona fue en la audiencia preliminar del proceso. Entró al juzgado con su traje elegante y su rostro hermético. Me evitó la mirada. Se sentó con su abogado, sin una palabra. Yo me senté junto a Marta, con un sobre en la mano. Era una carta que le había escrito la noche anterior, no para que la leyera allí, sino para que la recibiera como una última muestra de lo que me quedaba. Al terminar la sesión, me acerqué, se la entregué en silencio y me fui. Nunca supe si la leyó, y tampoco lo necesito. Ahora, semanas después, mientras escribo estas líneas desde mi salón iluminado por la tarde andaluza, siento una paz que no había sentido en décadas. Las ventas de Hilo Vivo siguen creciendo. La página que creé ha dado pie a una pequeña red de mujeres que comparten recursos, talleres, espacios. Marta me dice que tenemos todo para ganar el caso, pero que lo más probable es que no llegue a juicio, que se resuelva con un acuerdo silencioso. No me importa. Ganar o perder ya no es la cuestión. Lo importante es que ya no soy invisible. Que mi nombre, mi rostro, mi historia están ahí. No para ser celebrados, sino para ser reconocidos. Y eso, a mi edad, es más que suficiente. Porque he aprendido, al fin, que nadie tiene derecho a decidir si mereces estar en la foto. Y yo, Carmen Ruiz, he decidido que sí, que merezco estar. Siempre estuve. Solo faltaba que lo dijera en voz alta. El día que Laura compareció finalmente frente a mí en el tribunal, fue como si el tiempo se hubiese plegado sobre sí mismo, como si los hilos invisibles que nos habían unido durante toda una vida se tensaran hasta su punto de quiebre. No fue un tribunal penal, ni siquiera una sala majestuosa como las que uno imagina en las películas, sino una pequeña sala de audiencias civiles, de esas con ventanas angostas, aire acondicionado demasiado fuerte, y un reloj que marcaba cada minuto con la impaciencia de quien presencia algo inevitable. Llegué puntual, acompañada de Marta, quien llevaba una carpeta negra bajo el brazo y su compostura habitual, esa que tanto me había ayudado a sostenerme en los últimos meses. Me vestí con sobriedad, con el mismo conjunto gris que había usado en la presentación del primer uniforme escolar de Laura. Esa vez en que ella me apretaba la mano con nervios y orgullo, ajena aún al mundo de apariencias que la devoraría después. En el bolsillo del abrigo llevaba el pañuelo bordado que una vez preparé para ella, el mismo que aquella noche del evento guardé de vuelta sin entregar. A veces me pregunto si las madres alguna vez dejamos de preparar cosas para nuestras hijas, aunque sepamos que nunca llegarán a sus manos. Laura ya estaba allí cuando llegamos, sentada junto a su abogado, vestida con un traje de chaqueta impecable,
el cabello recogido con precisión y una expresión que intentaba esconder todo rastro de emoción. Me costó reconocerla, no por su aspecto, sino por su rigidez, por la forma en que sus ojos se movían evitando el encuentro con los míos, como si supiera que no podría sostener mi mirada. Daniel no estaba. Quizá por estrategia, quizá por cobardía, no lo juzgué. En realidad, ya no necesitaba hacerlo. Me senté en el lado opuesto de la sala, y cuando el juez entró, no sentí miedo ni angustia, solo una serenidad inmensa, como si por fin estuviera en un lugar que me correspondía. El juez, un hombre mayor con voz pausada y mirada penetrante, comenzó repasando los puntos del caso. Escuché cada palabra con atención, como quien cose una tela delicada, reconociendo cada pliegue, cada imperfección. Cuando Marta tomó la palabra, su voz fue firme pero respetuosa. Explicó los hechos con claridad. Presentó las pruebas con precisión, sin estridencias. Habló de los pagos realizados, de la participación económica sostenida durante años, de la ausencia de reconocimiento, de la edición de imágenes en el evento, de la manipulación del relato público. Mostró correos, recibos, fragmentos de entrevistas, todo lo que habíamos recopilado con tanto cuidado. El abogado de Laura respondió con la frialdad de quien intenta desviar el foco hacia lo técnico. Habló de percepciones, de acuerdos informales, de ausencia de contratos escritos, de malentendidos familiares amplificados por los medios. En un momento, mencionó mi edad como posible factor de confusión y me vi obligada a cerrar los puños para no interrumpir. Marta pidió intervenir. Con la venia del juez, leyó un fragmento del artículo de prensa que me había devuelto la voz, el mismo donde relataba las noches de costura, los préstamos encubiertos, las decisiones tomadas con la esperanza de que algún día mi hija me mirara como algo más que una figura incómoda de su pasado. El juez pidió una pausa. Durante esos minutos, salí al pasillo. Caminé despacio hasta la máquina de café y me senté en una de las sillas metálicas que parecían tan frías como el ambiente. En ese instante, Laura apareció. Nos encontramos allí, en un corredor desierto, sin público, sin abogados, sin testigos. Nos miramos en silencio. No dije nada. Ella tampoco. Pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era solo dureza. Era también un temblor en la comisura de los labios, una sombra en los ojos. Y entonces habló, en voz baja. Yo no quería esto. Me quedé quieta. Todo se fue de las manos. Quise proteger lo que había construido, mostrar una imagen fuerte, impecable, y terminé traicionando la única historia que era real. No respondí. La dejé hablar. Tú no merecías esto, ninguna de las cosas que hice para alejarte, para invisibilizarte. Lo sé. Solo que no supe cómo parar. Me convertí en alguien que no reconozco. Y tú seguiste siendo tú. Me costó tragar saliva. Finalmente le pregunté. ¿Y ahora qué? Laura cerró los ojos un momento. No lo sé, pero estoy aquí, escuchándote. Dispuesta a hacer lo que haga falta para que sepas que lo lamento. Que no fue por falta de amor, sino por cobardía. Le extendí el pañuelo que llevaba en el bolsillo. Lo miró. Lo tomó con manos temblorosas y por un instante supe que, más allá de las audiencias, de los documentos y de los medios, habíamos llegado al verdadero punto de inflexión. La audiencia se reanudó y cada parte presentó su declaración final. Marta fue clara y elegante. El abogado de Laura, más comedido que al principio, cerró su exposición pidiendo al juez que considerara el contexto emocional de una relación madre-hija compleja
y erosionada por años de omisiones mutuas. El juez anunció que emitiría una resolución en 2 semanas. Nos retiramos sin mirarnos. Al salir del juzgado, el cielo seguía gris, pero ya no amenazaba tormenta. Caminé hasta el parque cercano y me senté en un banco. Observé a una niña jugar con su madre. Reían. La niña saltaba de charco en charco y la madre la seguía con una sonrisa cansada pero luminosa. Recordé cuando Laura hacía lo mismo. Me permití llorar por primera vez en mucho tiempo. No por tristeza, sino por la descarga de tantas emociones acumuladas. Esa noche, Laura me llamó. No para hablar del juicio, ni de acuerdos, ni de abogados. Solo para preguntarme si quería cenar con ella. Acepté. Nos encontramos en un restaurante sencillo, sin lujos. Pedimos sopa y pan. Hablamos poco, pero con autenticidad. Me escuchó. Yo también la escuché. Era un inicio, nada más. No una solución. No una reconciliación plena. Pero sí un hilo nuevo, más delgado pero más honesto, que comenzaba a tejerse entre nosotras. Al final de la cena, me preguntó si podía visitar el taller viejo, aquel donde cosí sus primeras ropas, donde soñé un futuro que creía ya perdido. Le dije que sí. Lo abrimos juntas el domingo siguiente, y al entrar, cuando el polvo se levantó como una nube de memoria, sentí que, aunque no podía recuperar lo que fue, sí podía elegir lo que venía. El clímax de esta historia no fue la audiencia, ni los documentos, ni los titulares. Fue ese instante en que mi hija, por fin, me vio. Y yo decidí seguir viéndola. No por lo que me hizo, sino por lo que aún podía ser. Porque incluso las fotos que no se tomaron, las historias que fueron borradas, pueden volver a escribirse si alguien se atreve a mirar con el corazón abierto. Y yo, Carmen Ruiz, decidí mirar. Han pasado 3 meses desde aquella cena silenciosa en el restaurante donde Laura y yo nos volvimos a sentar frente a frente. Sin defensas, sin máscaras, sin más testigos que nuestros propios silencios. No fue un final feliz, ni una reconciliación de película. No hubo abrazos dramáticos ni perdones instantáneos. Lo que hubo fue una tregua frágil, una rendija por la que volvió a colarse algo parecido al afecto. No el de antes, sino uno distinto. Más sobrio, más maduro, más real. Desde entonces, hemos compartido algunos paseos, unas cuantas meriendas en la cocina de mi piso, alguna conversación donde nos permitimos recordar sin rencor y proyectar sin miedo. Ya no hablamos del juicio, que finalmente se resolvió con un acuerdo que dejaba intacta mi verdad y me devolvía, al menos legalmente, mi lugar en su historia. Tampoco hablamos del evento, de las fotos manipuladas, de los titulares. Esas heridas, aunque cicatrizadas, aún laten con sensibilidad. Pero hablamos de cosas pequeñas, de las flores del mercado, del calor que ya empieza a sentirse en la ciudad, de sus dudas respecto a nuevos proyectos, de mis planes con el taller. El espacio que antes ocupaba el dolor ha sido reemplazado por una calma modesta, sin euforia. Sigo cosiendo. Y lo vivo se ha convertido en algo más que una línea de ropa. Es un punto de encuentro, una conversación con mujeres que, como yo, alguna vez sintieron que la vida las dejó fuera del encuadre. El taller que reabrí, con la ayuda de Carol y de otras mujeres del barrio, es ahora un lugar donde se comparten agujas y recuerdos, patrones de tela y patrones de vida. Hay risas, también lágrimas, pero sobre todo hay escucha. Y eso, a esta edad, vale más que cualquier desfile. Laura vino una tarde a uno de los encuentros. Se sentó en una esquina, observó con atención, saludó con discreción. No buscó protagonismo. Simplemente estuvo. Al despedirse se llevó una de las piezas que habíamos terminado entre todas. Un pañuelo bordado, como aquel que nunca llegó a recibir. Me miró al recibirlo,
y no dijo nada, pero en sus ojos vi algo parecido a la gratitud. O al reconocimiento. O a ambos. No hemos recuperado todo. Y tal vez nunca lo hagamos. Pero ahora sé que no necesito que alguien más me devuelva lo que di. Me basta con saber que lo que entregué fue verdadero, que la mujer que fui, la madre que fui, la artesana que fui, todas viven todavía en mí, en mis manos que no han dejado de crear, en mi voz, que por fin aprendí a usar. A veces me siento a mirar las viejas fotos, aquellas donde sí aparezco, aunque sea de fondo, con la plancha en una mano, el hilo en la otra, y Laura corriendo a mi alrededor. Me reconcilio con esa mujer. Le digo que lo hizo lo mejor que pudo, que ya no necesita seguir esperando nada de nadie. Hoy, al cerrar el taller, me quedé unos minutos más en la puerta. El sol caía sobre la acera con una calidez generosa, y el olor a azahar llegaba desde algún patio cercano. Respiré hondo. Pensé en todo lo que quedó atrás, en lo que pudo ser, y no fue, en lo que tal vez aún podrá ser. Me sentí en paz, no porque todo se haya solucionado, sino porque al fin entendí que no se trata de que los demás nos den un lugar, sino de ocuparlo nosotras mismas, con la frente en alto, con la memoria limpia, con la dignidad intacta. No volveré a ser borrada, no porque me tengan en cuenta, sino porque yo misma he decidido no desaparecer. Esa es mi última costura, la más importante, la de mi propia identidad. Y aunque la historia no tenga un cierre redondo, aunque la foto familiar siga incompleta, ya no me duele. Porque sé que mi imagen está, aunque no la vean. Porque fui, porque soy, porque seré. Porque toda mi vida ha sido una tela larga, con hilos que a veces se rompieron, pero que yo, con paciencia, siempre supe volver a unir.